Pues me llamo José Pérez Nerín. Nací en Plan el 25 de septiembre de 1930, hace pocos días. Y viví la guerra, la posguerra y eso. Y hasta aquí que he llegado. Sí. Bueno, cruzábamos por el monte, pero cuando yo me fui a trabajar no. Si hubiera ido por aquí no hubiera podido volver, porque significaba ser prófugo. No hubiera podido poner. Yo iba mucho a Francia por aquí, pero escondido, por la noche y muy escondido, porque si te cogían, si no te pegaban una paliza, te llevaban a la cárcel a Huesca. Anda cojones, aquí al lado y fíjate, no podías ir. Cuando bombardearon esto, a los paisanos de aquí nos sacaron a los túneles ahí abajo. Y ahí estuvimos 3 días, 4 días en los túneles. Y 4 días seguidos mientras bombardearon todo esto. Ya había caído bombas antes, pero cuando echaron las bombas más cerca del pueblo, nos llevaron a los túneles ahí. Y estuvimos 3 o 4 días. Pues eso estaba lleno de ametralladoras. Bueno, a lo mejor había 4 o 5. Todo el día estaban ta. Porque esto estaba negro de aviones, Y todo el día estaban tirando para los aviones, ta. Y aquí arriba había otra, 2. Aquí arriba había 2 ametralladoras. Todo el día estaban ta. Pero aviones no bajó ninguno. Después muertos sí. Aquí arriba había uno con las cartucheras, ahí se pudrió. Me acuerdo yo que ahí en una mata de boj, ahí se pudrió. Y en los túneles también había otro. Cuando subimos desde el Avillo estaba con el cuello cortado. Las cartucheras puestas, Y el cuello cortado. Es triste, la vida. Pero la guerra es así, hay que mirar de evitar otra guerra. Como sea. Sí, yo la primera vez que me fui, salí de aquí a las 2 de la tarde, que había coche-línea aquí. De aquí a dormir a Huesca, de Huesca a Tarbes y de Tarbes a San Lari. En tren, que llega el tren aquí mismo, detrás. Arro, 3 días. Andando te puede costar, al terreno francés, 3 horas o 4 horas. Bueno, andando era ilegal y te pillaban. Igual, aquí hubo un abuelo y una abuela que fueron por puerto, que tenían familia y los emprendieron a tiros, y los detuvieron y los llevaron a Huesca, ya se han muerto ya hace años. No los tocaron, pero una bala es una bala y los llevaron a Huesca por nada, sin hacer ningún mal. Yo pienso que sería un gran error cerrar las fronteras, pienso, porque la gente se volvería más agresiva también. ¿No me entiendes? Se siente menos libre.